Ok, dice el capítulo 3. Por esta razón, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo, estaba en la prisión por el Evangelio, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Eso quiere decir que Pedro y los demás apóstoles de Jesús se quedaron como con los judíos, y a Pablo le dijeron, Bernabé y los demás, bueno, váyase usted y le predica a los gentiles. Ellos se quedaron con los judíos y Pablo con los gentiles. Por eso el versículo 2 dice, si es que ustedes han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. O sea, si es que ustedes han escuchado que a mí, Pablo, la gracia de Dios me fue dada para con ustedes los gentiles. Versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. En el misterio de Cristo. Pablo había recibido varias revelaciones y es así como tiene doctrina y conocimiento de la palabra para enseñar a los gentiles. Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, ustedes pueden entender en lo que yo escribo, van a saber qué es lo que yo sé de Cristo y qué es lo que no sé. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, había un misterio que por muchos años había sido escondido, que era la muerte de Cristo para perdón de pecados de los demás, y a nosotros ahora, sus santos apóstoles y sus profetas, por el Espíritu, hemos recibido esa revelación del misterio del plan de Dios de salvación. Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto en ese contexto histórico, bueno, ahorita también es muy importante, pero en ese contexto histórico era todavía más chocante, porque cuando Pedro incluso se dio cuenta, y los demás apóstoles, que Pablo estaba hablando con los gentiles, y además hasta Pedro decía, y yo no sé si le puedo predicar a los gentiles, si ellos también se van a salvar. Y Dios tuvo que darle toda una revelación y decirle, Pedro, es que usted no entiende que ellos también son seres humanos, valen lo mismo, no valen menos. Ahorita dice que los gentiles son, versículo 6, coherederos y miembros del mismo cuerpo. Versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. O sea, de nuevo Pablo diciendo, bueno, yo fui hecho ministro de los gentiles. Versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios. O sea, de aclararles cuál es la voluntad de Dios, que creó todas las cosas. Versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los ángeles caídos, ni Satanás conocían esto que se estaba dando a conocer. Por eso dice que ni los principados ni las potestades sabían. Dicen en Hebreos, creo, que los ángeles están atentos a aprender de nosotros, porque ellos no saben toda la revelación, no sabían la revelación que Dios tenía en cuanto a su propósito para la humanidad. Versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. O sea, tenemos acceso a Dios, y no así de que, hey, por favor, me deja entrar. No, tenemos acceso con confianza por medio de Jesús, por medio de la fe en Él. Versículo 13, por lo cual pido que no desmayemos a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo probablemente oraba Pablo? Aquí dice, doblo mis rodillas. Pablo oraba de rodillas, igual Jesús. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ojo que Pablo está diciendo, yo oro al Padre,
Nunca vamos a escuchar que ora el Espíritu Santo, no, siempre ora al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Versículo 16. ¿Para qué oraba Pablo? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Es decir, tenemos un hombre interior, y Pablo decía: Padre, fortalece a los efesios, porque si no estamos fortalecidos en el hombre interior, cualquier tentación nos vence. Tenemos que estar fuertes. Dice versículo 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, o sea, son como los árboles. ¿Cómo hace un árbol para no caer? Tiene que tener buenas raíces. Pablo pide aquí: para que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, Pablo quería que fueran los efesios fortalecidos en el hombre interior, que tuvieran amor, para que fueran llenos también de la plenitud de Dios. Versículo 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, Dios es poderoso para hacer más abundantemente de todo lo que pedimos y todo lo que entendemos, según el poder, no que está en Dios, que ya está en nosotros, que mora en nosotros, que actúa en nosotros. Podemos apagar ese poder, podemos quitarle la fuerza a ese poder. Dice 1 Tesalonicenses 5: no apaguéis al Espíritu. 21. ¿Y cómo se apaga? Con el pecado. 21. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Vamos al capítulo 4.